La nueva vecina parecía una señora amable, de edad avanzada, pero se preocupaba por su comunidad. Además, tenía una casa donde atendía a enfermos, alcohólicos y minusválidos. Hacía aportaciones a la caridad y tenía grandes historias que contar. Por eso, cuando comenzaron a desenterrar los cuerpos de su patio trasero, nadie podía creer que ella lo había hecho. ¿Conoces la historia de Dorothea Puente y su casa de los horrores? Yo te la cuento. Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, Estados Unidos. Tenía 7 hermanos, 5 mayores que ella y uno menor. Su familia se dedicaba a recolectar algodón, pero no pasaban por la mejor situación. Su padre, Jesse Gray, tenía tuberculosis y era mentalmente inestable. Había regresado de luchar en la Segunda Guerra Mundial, por lo que hablaba constantemente sobre el suicidio. Su madre, Trudy May Yates, no estaba muy presente en su vida debido al trabajo y su alcoholismo. Sus hermanos mayores se hacían cargo de ella, lo que más podían siendo niños, por lo que su educación y alimentación no era tan buena. Dorothea también trabajaba en los campos con sus padres, pero el dinero nunca era suficiente. Y todo empeoraría cuando Jesse, su padre, murió a causa de la enfermedad. Al pasar mucho tiempo sola, Dorothea comenzó a inventar historias, las cuales compartía con sus compañeros de clase, y que con el tiempo la convertirían en una mentirosa patológica. Trudy no era la mejor madre, y constantemente golpeaba y maltrataba a sus hijos, lo que ocasionó que en la escuela a la que acudían se dieran cuenta de los moretones. Ella fue acusada con las autoridades y perdió la custodia de sus 7 hijos, quienes fueron trasladados a un orfanato. Todos pasaron una infancia muy terrible. Además, Trudy fallecería unos meses después debido a un accidente en motocicleta, dejando a sus hijos huérfanos. Dorothea tenía 6 años en ese momento. La vida en el orfanato no sería mejor. Al contrario, los abusos incrementarían, llegando a agresiones sexuales. Vivió en algunos hogares de acogida, pero ninguno estable. Tuvo que vivir todo esto por 3 años, hasta que unos familiares se la llevaron a vivir a California. En la preparatoria, Dorothea afirmaba que era un estudiante de intercambio de Portugal. E inventaba historias sobre su infancia feliz. A veces era mexicana, a veces tenía ascendencia egipcia, siempre cambiaba las versiones. También comenzó a beber alcohol y a prostituirse para conseguir dinero. A los 16 años, usando el nombre de Cheryl A. Richel, contrajo matrimonio con Fred McFall. Él era un soldado con quien tendría 3 hijas. Dorothea envió a su primera hija con sus familiares de Fresno, argumentando que no estaba lista para ser madre. A la segunda la dio en adopción, y el tercer embarazo terminó en un aborto. A finales de 1948, su esposo se dio cuenta en la forma en que mentía. Su pasado lo cambiaba constantemente y las historias eran cada vez menos creíbles. Además estaba el asunto del consumo del alcohol, por lo que decidió dejarla tras 3 años de matrimonio. Dorothea nunca lo aceptó. Si alguien le preguntaba por Fred, decía que había fallecido por un infarto. Dorothea cambiaba la realidad para lidiar con sus tragedias. Inventaba historias constantemente que pronto la meterían en problemas con las autoridades. Sin esposo o alguien que la mantuviera, tuvo la idea de falsificar cheques, con los que pagaba todo lo que consumía. En una ocasión trató de comprar unos accesorios. El dependiente se dio cuenta que el cheque era falso, por lo que llamó a las autoridades. Terminó en prisión por 6 meses. Salió con libertad condicional, pero su carrera delictiva solo había comenzado.
Usando su segundo nombre falso, Treya Singwala, y a la edad de 23, contrajo matrimonio con Axel Johansson, un hombre sueco al que le aseguró que tenía ascendencia egipcia, además de ser musulmana. Axel era comerciante y transportaba sus mercancías en barco, por lo que pasaba muchos meses fuera de casa. Su matrimonio duraría 14 años, en los que Dorothea podía hacer lo que quisiera debido a las ausencias de su esposo. Visitaba bares, conocía personas nuevas y en algunas ocasiones apostaba. En 1960, regresaría a prisión por ser la administradora de un burdel. Dorothea había alquilado un local con la fachada de ser un despacho de contaduría, pero el dueño notó el verdadero negocio y la denunció por tráfico de personas. Debido a su conveniente forma de mentir, Dorothea solo pasó 3 meses en prisión, ya que afirmó que solo estaba ahí para visitar a una amiga y que no tenía idea de las actividades que se realizaban en el lugar. No le pudieron comprobar nada, así que salió bastante rápido. A su salida de la cárcel, Axel decidió internarla en un hospital psiquiátrico, debido a sus problemas con el alcohol y las mentiras, pero además había habido algunos intentos de suicidio. Tras darle el alta, Axel se dio cuenta que no iba a ser tan fácil cambiar a Dorothea, y que la forma en la que ella veía la vida tal vez ya no le convenía del todo, por lo que le pidió el divorcio. Ahora divorciada, Dorothea consiguió trabajo como auxiliar de enfermería en una casa de asistencia, donde atendía a ancianos y a personas con discapacidad. Fue aquí donde tendría la idea que la llevaría a la cárcel de por vida. Comenzó a tramitar pensiones de forma fraudulenta para poder quedarse con el dinero. Fingía que ayudaba a la gente a tener todos los apoyos posibles, pero el dinero no llegaba del todo a quienes debería. Tiempo después, volvió a ser arrestada, pero esta vez por vagancia, y pasó 90 días en prisión. Al darse cuenta que la forma en cómo vivía no le estaba ayudando en nada, decidió viajar a Sacramento, California, usando el nombre de Sharon Johansson, donde se mostraba como una persona religiosa que solo buscaba ayudar a la gente, por lo que recogía mujeres en situación de pobreza hasta que pudieran recuperarse. La comunidad la veía como una persona muy respetable y que hacía una gran labor con esas mujeres. Poco después conocería a Roberto Puente, quien era 19 años menor que ella, con quien se casaría en Ciudad de México. Las razones de su matrimonio no son totalmente claras. Se dice que Roberto solo estaba con ella para tener la nacionalidad americana, o por todo el dinero que Dorothea presumía tener. Cualquiera que hayan sido las razones, el matrimonio no duró mucho tiempo, solamente 2 años. Dorothea le pidió el divorcio y presentó una denuncia por maltrato. Roberto regresó a la Ciudad de México, pero Roberto regresaría varias veces, por lo que Dorothea terminó poniendo una orden de restricción en su contra. Sin embargo, adoptaría su apellido. De nuevo soltera, Dorothea abrió una casa de asistencia en la que atendía a adultos mayores, personas con adicciones o gente que no tenía dónde ir. La residencia tenía 3 plantas y 16 habitaciones, ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. Aquí, Dorothea organizaba reuniones de alcohólicos anónimos y ayudaba a las personas que llegaban ahí a conseguir apoyos del gobierno o cheques para su seguridad social. Además, frecuentaba bares para personas de edad avanzada, donde buscaba hombres pensionados para pedirles dinero inventando historias. Su esposo había fallecido, venía de un lugar muy lejano, su pensión no había podido ser tramitada, tenía demasiada hambre y necesitaba un lugar en donde quedarse, pero era mucha molestia pedirles quedarse con ellos, así que si podían darle dinero para pasar la noche en un hotel, estaría muy bien. Fue en la casa de asistencia donde comenzó a falsificar firmas de sus huéspedes y así poder cobrar los seguros. Si era descubierta por ellos, los echaba de la casa y llamaba a la policía. Mantenía su fachada de señora mayor, usando lentes grandes y mintiendo sobre su edad. Se aumentaba de 10 a 15 años.
con la finalidad de parecer una anciana viuda que solo ayudaba a las personas. Además, parte del dinero que robaba lo donaba a la caridad. Algunas veces tenía cáncer, algunas veces era mexicana, siempre cambiaba la versión. En 1976 se volvió a casar, pero esta vez con Pedro Ángel Montalvo, a quien le dijo que era mexicana. Su matrimonio no duró más que un par de meses porque Pedro era bastante violento con ella, además de alcohólico. Pero su relación no terminó en desastre y terminaron siendo amigos. En 1978, uno de sus huéspedes fue arrestado. Él, al estar en prisión, se dio cuenta que no podía cobrar los cheques de su seguro, por lo que pidió una explicación. Ahí notó que su firma había sido falsificada. El huésped levantó una denuncia en contra de Dorothea y fue arrestada. Se le imputaron 34 cargos por fraude. La condena fue de 5 años en libertad condicional más una multa por $4,000, la cual su ex esposo le ayudó a pagar. Pero sus crímenes solo irían en aumento. Sin poder conseguir dinero fácilmente, comenzó a usar disfraces para ingresar al hospital y robar pertenencias de los pacientes que después vendía o empeñaba. Pero también ganaba dinero de forma honesta. Viviendo en Sacramento, en esta casa de asistencia, no es como que ella la atendiera al 100% porque había un dueño, pero digamos que ella se hacía cargo del papeleo, donde conoció a Ruth Monroe, quien alquiló un cuarto en el piso de arriba. Con ella fundó una compañía de catering, con lo que les iba bastante bien. Pero Ruth falleció poco tiempo después por una sobredosis de medicamentos. La policía sospechaba de Dorothea, pero ella aseguró que Ruth estaba demasiado deprimida por la enfermedad de su esposo, ya que era una enfermedad terminal y sabía que en cualquier momento él podía dejar este mundo. Era demasiado para que ella lo mantuviera y no podía seguir con eso. Pero el hijo de Ruth negó todo. Debido a la falta de pruebas, la causa de la muerte de Ruth se catalogó como un suicidio. En 1982, Dorothea estaba en un bar. Se acercó a hablar con Malcolm Mackenzie. Mientras él se distrajo, ella puso una pastilla en la bebida de Malcolm. Se fueron juntos al departamento de él y cuando finalmente la pastilla hizo efecto, Dorothea robó todo lo que encontró de valor en la casa, incluyendo el anillo que el hombre llevaba en la mano. Malcolm presentó una denuncia, pero al salirse con la suya, porque nadie ubicó a Dorothea en la escena hasta ese momento, repetiría esta táctica una vez más. En esta ocasión fue con 2 mujeres, una de 82 años y la otra de 84. Fue arrestada y encontraron un boleto de avión a México, además de bastante dinero en efectivo, por lo que se cree que sus intenciones eran escapar a otro país y continuar con sus delitos. Debido a esto, fue condenada a 4 años de prisión. En este tiempo, tuvo una relación por correspondencia con Everson Gilmouth, de 77 años. Tras llegar a un acuerdo con las autoridades en el que Dorothea no volvería a tener una casa de asistencia, salió libre. Su relación con Everson era cada vez más seria y pensaban en casarse. Incluso tenían una cuenta de banco compartida. Dorothea regresó a la misma casa de asistencia. Como usaba tantos nombres, no sería tan fácil de rastrear. Además, los vecinos confiaban en ella, sabían que era una buena persona y no se habían enterado del todo de qué era lo que ella hacía, ya que como cada vez inventaba una historia diferente, podría haber sido de vacaciones con sus amigos, con un familiar lejano, y nadie preguntaría más. Esta vez, cuando regresó a la casa, el encargado se había ido, así que ella decidió tomar su lugar.
Esta vez le comentaba a los vecinos que estaba enferma de cáncer y convenció a diversos trabajadores sociales de que ella podía ayudar a muchas personas. Ese iba a ser su objetivo de vida antes de que la enfermedad se la llevara. También ella se hacía cargo de todas las personas que no tenían cabida en otras instituciones. Gente con problemas psicológicos, personas con alguna discapacidad, ella podía atenderlos sin ningún problema. Así que era muy fácil convencer a la gente de quedarse en su casa. Al estar a cargo, Dorothea decidió hacer algunas modificaciones. Quería que la casa se viera mucho mejor para que toda la gente se pudiera sentir más cómoda. Así que contrató a Ismael Flores, ya que, al ser mexicana, tenía una gran cercanía con la gente hispana y hablaba con todos ellos en español. Ismael hizo las reparaciones sin ningún problema. Además, ella le solicitó que si podía hacerle una caja grande de madera, porque tenía demasiados artículos viejos que no sabía si iba a ocupar o no, los cuales quería guardar y sellar en una caja para meterlos en algún depósito en Los Ángeles. Solo que no tenía demasiado dinero en efectivo, así que le iba a pagar con la camioneta de su novio, ya que Everson estaba en Los Ángeles y no la iba a volver a ocupar porque él tenía que hacerse cargo de otros asuntos. Ismael aceptó el trato. También le pidió de favor que si podía acompañarla a dejar la pesada caja al depósito. No tenía que preocuparse por ver qué había dentro, simplemente tenía que ayudarla a cargarla y llevarla hasta la bodega. Era demasiado pesada para ella. Pero a medio camino decidió que las cosas no eran tan importantes. ¿Qué caso tenía guardar basura? Era mejor dejarla en un río que la gente utilizaba como basurero clandestino, y que el tiempo se hiciera cargo de ello. Ismael la ayudó a dejar esa caja ahí, sin tener idea de lo que contenía. En enero de 1986, un pescador vio la sospechosa caja en forma de ataúd y llamó a la policía. Dentro estaba el cuerpo de un hombre mayor, que debido al estado de descomposición no se pudo identificar ni saber quién lo había dejado ahí. Pero esta no sería la única actividad sospechosa de Dorothea. Varios huéspedes comenzaron a desaparecer de la casa. Betty Palmer, de 77 años, fue a una cita médica de la que no volvió, al igual que Leona Carpenter, de 78 años, que no fue vista luego de 2 semanas viviendo en la pensión tras salir del hospital. Casi todas las personas que vivían ahí eran principalmente adultos mayores, drogadictos o personas sin hogar, por lo que si alguno de ellos desaparecía, no representaría el mayor problema. Esa gente iba y venía todo el tiempo. Las personas mayores podían irse con algún familiar o simplemente no regresaban. En julio, James Gallup, de 62 años, también dejó la pensión después de haber sido operado de un tumor en la cabeza. Fue a una consulta y no volvió. Vera Martin pasó solo 2 días en la casa antes de desaparecer. Dorothea administraba toda la correspondencia que llegaba a la casa, por lo que podía cobrar los cheques de los huéspedes. Solo les daba una parte de los ingresos para que pudieran cubrir sus gastos y ella se quedaba con todo lo demás. Pero si los huéspedes compraban alcohol o drogas, la policía les llamaba la atención tras recibir una denuncia anónima, ya que se suponía que estaban en una especie de centro de rehabilitación donde iban a dejar atrás todos esos asuntos. Y Dorothea era tan buena que se hacía cargo de ellos, así que no podían pagarle yendo a consumir lo que los había dejado ahí en primer lugar. En 1988, los vecinos de Dorothea presentaron una queja por el mal olor que salía del jardín. Era tan insoportable que no podían usar sus aires acondicionados o mantener las ventanas abiertas, incluso en el calor del verano. Dorothea aseguró que era un nuevo fertilizante que estaba usando, o ratas muertas debajo de la casa,
Siempre tenía una excusa cuando alguien llamaba a su puerta por el olor. Usaba aromatizantes, cloro y cal para tratar de cubrirlo, pero nada ayudaba. Fue aquí cuando conoció a Alberto Montoya, de 51 años. Un hombre sin casa que a menudo escuchaba voces debido a su esquizofrenia, y era originario de Costa Rica. Judy Moyes, quien era trabajadora social, trataba de ayudar a Bert y encontró la casa de Dorothea. Tenía un gran jardín, con buenas referencias. Tal vez ella podría ayudarlo a que mejorara. Y en un inicio así fue. Judy no se había equivocado. Dorothea atendía bien a Bert. Le cocinaba su comida mexicana favorita, vigilaba que tomara sus medicamentos y el trato en general era bueno. Incluso Bert había podido mantener conversaciones lúcidas con varias personas, lo que era un avance significativo en su proceso. En octubre de 1988, Bert desapareció. Dorothea le avisó a Judy que su amigo había viajado a México para ver a su familia por unos meses, y a su regreso se quedaría en Utah con un familiar, lo cual era extraño porque Bert no tenía familiares en ese estado. Judy recibió una llamada del familiar de Bert, donde no sonaba muy convincente, por lo que decidió llamar a la policía. El oficial Richard Ewing fue a visitar la casa de asistencia, donde Dorothea le contó la misma historia. Bert estaba con un familiar en Utah y todo estaba bien, pero si quería revisar la casa no habría ningún problema. Judy sabía que algo raro estaba pasando y le pidió al oficial que no confiara totalmente en Dorothea y que hablara con George Sharp, otro huésped que no tenía ningún problema y realmente estaba ahí porque no tenía en dónde vivir. No era alcohólico, no consumía sustancias, solo necesitaba dónde pasar la noche, por lo que para Judy era una persona confiable. El oficial habló con John. Y mientras estaban dentro de la casa, John le dijo que todo estaba bien, que sí, que Bert se había ido con un familiar y que no tenía de qué preocuparse. Así que lo acompañó a la salida, y ahí le entregó una nota que decía que quería verlo lejos de la casa. Cuando se encontraron, John le comentó a Richard que Dorothea le había dicho que mintieran sobre el paradero de Bert, que realmente no tenía idea de dónde estaba y que algo raro estaba pasando en la casa, porque a veces escuchaba ruidos extraños, como si alguien arrastrara cosas pesadas en el piso. Además, había hoyos en el patio que eran bastante sospechosos. A veces aparecían de un día a otro, y el olor era insoportable, no solamente fuera de la casa, también en una habitación en particular. Ersin revisó el historial delictivo de Dorothea, por lo que empezó a sospechar que realmente algo extraño estaba pasando en la casa. En noviembre del mismo año, los policías fueron a investigar qué era eso extraño. Uno de los detectives se quedó buscando indicios dentro de la casa, lo que fuera, y solo encontró un par de frascos de pastillas con el nombre de Dorothy Miller, que según Dorothea eran de una familiar que había ido a visitarla, pero se le olvidaron. Uno de los frascos estaba totalmente vacío y el otro estaba lleno. Eran medicamentos controlados y que solo se entregaban con una prescripción, por la que al oficial le pareció extraño que alguien olvidara algo tan importante. Los otros policías revisaban los misteriosos hoyos que estaban en el patio. Tras unas horas de búsqueda, no habían hallado nada sospechoso. Basura, pedazos de ropa. Pero era común. Estaban por terminar su investigación cuando la pala de uno de los detectives golpeó con algo. Al principio, pensó que se trataba de una raíz muy larga, algo que se había quedado ahí de tiempo atrás. Pero cuando no la pudo romper con la pala, la jaló con ambas manos hasta dejarla fuera. Era una pierna humana. Cerca del lugar de excavación había un zapato, con un pie adentro. Dorothea estaba en shock.
había sido atrapada, pero al ser la mentirosa que era, no podía demostrar otra cosa más que confusión. Además, era muy buena actriz. Los policías regresaron al día siguiente, el 12 de noviembre, esta vez con un equipo forense que usó una retroexcavadora para agilizar el proceso. Vecinos y medios de comunicación rodeaban la casa sin entender del todo lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que en el patio de la amable Dorothea hubiera cuerpos humanos? Sin embargo, la pierna era de una mujer. Aún no encontraban a Bert ni tenían indicios de dónde podía estar. Los policías continuaron escarbando, mientras Dorothea se vestía con un elegante abrigo rojo y les pedía permiso para ir a un hotel a visitar a un familiar. Lo ocurrido era demasiado para ella. No se sentía bien, necesitaba despejarse un poco. También descansar. Además, no estaba bajo arresto, ya que la investigación estaba en curso. Incluso le preguntó a los policías si podía irse. Ellos, al darse cuenta que no era posible que una anciana cometiera los hechos, la dejaron ir al hotel. Mientras Dorothea dejaba el lugar, encontraron el segundo cuerpo. Los policías fueron a buscarla inmediatamente, pero era obvio que Dorothea no los iba a esperar. Ella tomó un taxi que la llevó al aeropuerto y llegó a Los Ángeles. Una vez en la ciudad, se registró en el Hotel Royal Viking usando el nombre de Dorothy Johansson. Dorothea pasó 3 días en el cuarto de hotel, pagando todo en efectivo y saliendo solo por lo necesario. Pero regresando a su antigua vida, decidió ir al bar Monte Carlo. Tal vez estaba aburrida de su estancia en el motel o quizá se sentía lista para comenzar de nuevo. Mientras tanto, los cuerpos en su jardín iban aumentando. La cifra llegaba a 7, entre los que estaban Bert Montoya. Uno de los cuerpos estaba decapitado, sin manos ni pies. Además, al ser adultos mayores, era difícil identificarlos por los registros dentales. Todos tenían diferentes estados de descomposición, lo que retrasaba aún más el proceso. En el bar, Dorothea conoció a Charles Villegas, de 67 años. Se acercó a él y conversaron por un buen rato. Incluso le dijo que era muy buena cocinera, y si no quería pasar su vida solo, ella podría acompañarlo, ya que descubrió que Charles era viudo y tenía una buena pensión. Charles notó algo extraño en la forma en que le preguntaba por el dinero que recibía, pero aún así acordó tener una cita con ella al día siguiente. Dorothea incluso le dio su número de habitación en el motel. Cuando Charles regresó a su casa, pensó en algo más. El rostro de Donna le parecía conocido, pero no lograba ubicarla, hasta que prendió la televisión y recordó haber visto la ficha de Se Busca con su cara. Llamó a las noticias para preguntar por el nombre de la mujer en la ficha, ya que él acababa de conocer a Donna Johansson. Pero, por si acaso, les dio el número de la habitación. En el canal de noticias, llamaron a la policía informadores de lo que había pasado. No era la primera vez que alguien llamaba dando información sobre Dorothy. Había sido vista muchas veces por diferentes personas. Pero más tarde ese día, la policía la encontró. Tocaron a su puerta, y ella fingió no entender de qué estaban hablando. Incluso se presentó con otro nombre inventado. Pero la policía sabía que era ella, y no le quedó más remedio que entregarse. Sin embargo, la evidencia era solo circunstancial. Debido al estado de descomposición, era difícil determinar la causa de la muerte. Lo único que tenían en común era la presencia de flurazepam, un medicamento utilizado para dormir, y que no era extraño encontrarlo en personas con alguna condición.
pero combinado con alcohol u otros medicamentos, puede ser letal. La defensa de Dorothea alegó que ella era ladrona, mas no asesina, y si los cuerpos fueron encontrados en su patio trasero, era para que pudiera seguir cobrando los cheques, pero que ella no había tenido nada que ver con la muerte de esas personas, que seguramente ellos habían fallecido por causas naturales o quizás habrían cometido suicidio. Eran muy inestables, así que cualquier cosa era posible. Después se conocería que Dorothea drogaba a sus huéspedes con pastillas y alcohol. Los dejaba en una habitación del segundo piso y le pagaba a exconvictos por hacer los hoyos en el jardín. Ellos no preguntaban nada y solo cobraban su dinero. Además, uno de ellos se había hecho pasar por el familiar de Alberto. Cuando los huéspedes morían, los envolvía en telas o plásticos, esperando el momento indicado para arrastrarlos a su jardín. Por lo que a veces pasaban días en esa habitación, provocando el mal olor. Nadie reportaba sus desapariciones, por lo que seguía cobrando los cheques de apoyo del gobierno. También se dio a conocer que Ruth Monroe le había dejado parte de una herencia, por lo que Dorothea la asesinó. El hijo de Ruth afirmó haber visto a su madre bebiendo en la casa. Ruth no era alcohólica ni consumía alcohol, por lo que este gesto le llamó la atención. Ruth le comentó que simplemente estaba muy nerviosa y Dorothea le había preparado un trago. Al día siguiente, Ruth perdería la vida. La familia de Everson contactó con la policía para saber cómo se encontraba él con la situación, ya que Dorothea les había contado historias de su vida durante todo ese tiempo, en la que ella afirmaba que estaban bien y felices. Pero las autoridades no tenían ni idea de dónde estaba, hasta que pudieron identificar el cuerpo dentro de la caja que hallaron en el río. Con ese último descubrimiento, Dorothea fue acusada por 9 cargos de homicidio. El juicio fue el más largo en la historia de California por ese entonces. Comenzó hasta 1993, debido a la cantidad de medios que se interesaron en el caso. Había demasiadas teorías, demasiada información, incluso tuvieron que cambiar la sede donde se llevaría el juicio. Además, la falta de pruebas contundentes hacía que no fuera tan fácil juzgarla, sobre todo porque nadie la había visto cometer ningún crimen. Se llamaron cerca de 153 testigos, y el jurado no pudo llegar a un acuerdo después de pasar 43 días discutiendo el veredicto. Había quienes pensaban que ella no tenía que ver con los asesinatos. Al tratarse de personas en situaciones vulnerables, la opción del suicidio era muy viable, por lo que en un inicio solo se le pudo juzgar por 3 cargos, lo que le daría la pena de muerte. Sin embargo, al no llegar a una decisión concreta, fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Durante su estancia en prisión, escribió un libro de cocina. Nunca mintió sobre sus talentos para preparar platillos. Y falleció a los 82 años de causas naturales en 2011. En todo momento, Dorothea Puente negó su participación en los asesinatos. La casa donde ocurrieron los hechos sigue ahí. Se hicieron unas pocas remodelaciones y algunas veces se utiliza como centro turístico. Esta fue la historia de Dorothea Puente y su casa de los horrores.